tiempo. Entonces, para aprovechar. Buenas tardes a los que se van integrando. Buenas tardes, licenciada. Voy a compartirles mi pantalla para continuar con lo que estábamos viendo la clase anterior y poder continuar con el tema. Vamos a dar inicio para aprovechar sobre todo el tiempo que nos permite grabar Zoom. Y entonces, tenemos que, estábamos aquí en derecho y en la moral. No sé si lo recuerdan. Si no lo recuerdan, de todas maneras, pues vamos a iniciar desde aquí para que no haya ningún problema, ¿sí? Contemplamos las consideraciones generales, la importancia, las teorías y los criterios de distinción, ¿sí? De este hablamos de cada uno y mencionábamos respecto precisamente a este tema cada uno de los detalles ya de manera muy particular. Les comentaba ahorita a sus compañeros que la clase anterior subí el video, pero se subió de manera privada. Entonces, voy a tratar de corregir esa situación para que quede público y los que no pudieron estar, chequen el video y de igual manera pues va a quedar de manera pública para que en el transcurso de la semana ustedes puedan de todas maneras checarlo para alguna duda o algo, ¿sí? Bueno, tenemos entonces, nos quedamos nosotros en las teorías respecto a esto. Hablábamos de las consideraciones generales precisamente de lo que abarcaba la moral dentro del derecho y la importancia que ésta tenía, ¿sí? Aquí en las teorías manejamos diversos autores, ¿sí? Dentro de esos autores nos menciona la teoría de identidad entre moral y derecho, la teoría de dependencia total y cada una con sus características. Tenemos la primera, donde se identifica precisamente los principios de esta moral y este derecho. Recordemos que el derecho está basado en una cultura, en una costumbre, ¿sí? En tradiciones, mismas entonces que nos engloban una moral, ¿sí? Tenemos la teoría de la dependencia total, que aquí nos menciona que forma parte de la moral, donde lo es todo, y el derecho es una parte muy pequeña o muy íntima de esta propia, ¿sí? Que era el esquema que les ponía en la clase anterior, donde poníamos cultura y derecho, qué tanto abarcaba entonces la cultura y qué tanto abarcaba el derecho, ¿sí? Cuáles eran las dimensiones que ésta propiamente tomaba, ¿sí? Aquí tenemos dos. La tercera es la teoría de la independencia, donde tenemos que el derecho entonces se refiere a lo externo, ¿sí? Mientras que la moral, y aquí estamos hablando ya también de la religión, es de manera interna, ¿sí? De manera subjetiva dentro del derecho del ser humano y de los derechos que tiene propiamente, ¿sí? Los actos que también se prohíben y que inconscientemente a lo mejor también uno respeta, ¿sí? Recordemos que en nuestro país actualmente y por tradición tenemos un gran porcentaje de religión, ¿sí? O sea, de la religión católica. Aparte de que han, pues entrado nuevas religiones, sigue predominando la religión católica. Entonces, por eso la tomamos en cuenta en estas teorías y lo contemplamos de manera inmediata en el derecho, ¿sí? Y de manera moral. Tenemos una dependencia parcial, ¿sí? Donde la moral entonces lo maneja como fundamento y tenemos aspectos técnicos, pero hay una posición en particular ecléctica, ¿sí?
Y tenemos entonces una tesis fundamental de distinción entre derecho y religión, donde precisamente se regula esta conducta, pero este orden social viene basado entonces en la religión, ¿sí? Lo que está bien, lo que está mal, y en la creencia también de un punto de vista sobrenatural de una persona suprema, ¿sí? Donde nuestra moral nos dice que debemos respetar, ¿sí? Tenemos el derecho canónico precisamente aquí de manera específica en esta teoría, por lo que venimos comentando respecto a esto de lo moral, donde nos contempla precisamente la parte religiosa, ¿sí? La parte tradicional, cultural. Y entonces hay diversas jerarquías. Aquí tengo yo una lista de los criterios de distinción, ¿sí? De estas normas, de estas reglas que hay socialmente, culturalmente y jurídicamente, ¿sí? Tenemos el derecho, la moral y los usos sociales. Vamos a recordar, es otro tema dentro de su programa de estudio, pero al final del día, para que nosotros tengamos ese antecedente o esos conceptos ya más digeridos y podamos seguir y continuar con este tema, ¿sí? Vamos a ver cada uno de estos conceptos a qué se refieren, ¿sí? A qué se refiere cuando hablo de bilateralidad, exterioridad, ¿sí? Bilateralidad se refiere a ambos, maestra. Ajá, Hay un acuerdo entre ambas, de voluntades entre dos o más personas. así es, ¿sí? Ahorita vamos a checar cada uno de estos conceptos, nada más de manera, pues, recordatoria, para que tengamos como muy en claro de qué estamos hablando, y por si se nos olvidó, y poder entonces continuar con la otra explicación, ¿sale? Tenemos aquí 4 tipos de normas. Estas ya las conocemos, son normas morales, religiosas, sociales, jurídicas, ¿sí? Cada una de ellas cuenta entonces con estos criterios, precisamente así como mencionaba Orlando, ¿sí? Que mencionaba pues propiamente el concepto de bilateralidad. Aquí vamos a empezar, por ejemplo, con la autonomía, ¿sí? Y la heteronomía. Son conceptos que nosotros ya conocemos, pero a manera de recordatorio tenemos entonces que la autonomía es el autor que regula, ¿sí? Esas normas, y entonces me obliga también a cumplirla, ¿sí? Y tenemos la heteronomía, que son creadas entonces por distintas personas, pero entonces van dirigidas precisamente a que éstas se lleguen a un cumplimiento y todos vivamos en santa paz, ¿sí? Hasta aquí yo creo que estos dos no tenemos problema, ¿verdad? No. Ok. Ninguno, maestra. Muy bien. Tenemos coercibilidad e incoercibilidad, ¿sí? También otros dos criterios de estas normas, precisamente. En la coercibilidad, pues tengo entonces, pues la obligación, ¿sí? Es a fuerzas este cumplimiento de esta regla, de esta norma, ¿sí? Lo que se tiene que llevar a cabo. Y la incoercibilidad, pues es lo contrario, ¿sí? El cumplimiento de la norma viene a ser voluntario, ¿sí? Dependiendo de. ¿Pudieran mencionarme algún ejemplo de una norma coercible? Una norma coercible, pues, es aquella que nos obliga, por ejemplo, el Código Fiscal de la Federación, maestra, que nos obliga prácticamente a todos a pagar impuestos. Ujú. Esa es una norma coercible, ¿sí? ¿Cuál pudiera ser la que me da la opción de obedecerla, de acatarla? ¿Cuál sería esa norma que me da la opción de esta manera de voluntad de realizarla o no? Por ejemplo, ¿cuál sería una norma incoercible?
Pues una que es precisamente que no nos obligan a seguirla y puede ser dentro de los principios que estábamos viendo la clase anterior, maestra, la costumbre puede ser una de ellas. Sí, ¿sí? Entonces no existe esta parte de la fuerza, ¿sí? No existe esta parte de la obligación como tal. Sin embargo, tenemos ahí la opción de cumplirla o no cumplirla, ¿sí? O de elegirla o no elegirla. Tenemos entonces esta parte también que mencionábamos hace un momento, la unilateralidad y la bilateralidad, ¿sí? Donde la parte unilateral nos habla precisamente del cumplimiento de la norma, sin embargo no otorga este beneficio a esa obligación, ¿sí? Y entonces tenemos la parte bilateral, donde entonces recibo un beneficio. Es muy común que confundamos, por ejemplo, esta unilateralidad y esta bilateralidad con los sujetos, ¿sí? Con los sujetos que corresponden al derecho. Acuérdense que aquí estamos hablando propiamente de una norma. Entonces aquí estamos hablando de una obligación y de un beneficio, ¿sí? O sea, de algo a cambio. En este aspecto, entonces, la unilateralidad no otorga un beneficio. O sea, lo realizas porque lo tienes que realizar y se acabó, ¿sí? Lo que mencionábamos, por ejemplo, de los impuestos, ¿sí? No hay un beneficio en realidad. O sea, es una obligación que tengo que acatar y nada más, ¿sí? Y en la bilateralidad, entonces, sí voy a recibir a lo mejor algo a cambio, ¿sí? Esta es la parte en la que entonces el criterio de la norma diferencia esta unilateralidad y esta bilateralidad, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Buen día, maestra. Hola, buen día. Yo quisiera comentar, apuntalar esas dos definiciones de la Ujú, unilateral. sí, Pudiera ser, dice aquí que el cumplimiento de la norma no otorga un beneficio al obligado. Ok. ujú, Yo quiero otorgar un testamento, es mi decisión unilateral. ujú, Entonces, no me va a obligar, no estoy obligado a ello, pero es mi deseo. Y ajá, en cuanto a la bilateral, es de decir, ok, yo te voy a regalar mi vehículo, se lo voy a regalar a mi hijo, ujú, y él va a recibir un beneficio que es la donación, la donación, se podría decir, de ese vehículo. Entonces ahí entra lo bilateral. sí, así es. Son decisiones autónomas de la persona. Sí, así es. Y aquí, por ejemplo, ese es el lado que presenta. Es un lado, un aspecto, ¿sí? Dependiendo de lo que estemos abordando en el momento. Ujú. Pero sí, así tal cual, es un ejemplo muy claro de la unilateralidad y la bilateralidad, así es. ¿Sí? Y tenemos entonces también otros dos criterios más, que es un criterio interno y un criterio externo, ¿sí? Precisamente algo similar a lo que hablábamos respecto a la moral, ¿sí? En el aspecto interno, entonces nosotros sabemos o pensamos lo que nosotros queremos, ¿sí? Sea bueno, sea malo, eso también va de parte de nuestro criterio. Y entonces en lo externo ya estoy hablando precisamente de lo que llevo a la acción, ¿sí? Lo van a recordar más tarde cuando vean teoría del delito, por ejemplo, la acción, la conducta humana, ¿sí? Entonces en esta parte ya de la regulación externa es algo que ya se llevó en concreto, ¿sí? Que ya se realizó. Lo interno es propiamente ahora sí como lo que estamos viendo, moral, ¿sí? Lo que nosotros pensemos, en dónde esté la voluntad, si lo voy a llevar a cabo o no lo voy a llevar a cabo, ¿sí? Y entonces aquí tenemos las características propias de estas normas. Mencionábamos las normas morales, las normas religiosas, sociales, ¿sí? Y cada uno con estos criterios. Tenemos ahí que las morales entonces son autónomas, son incoercibles, son internas y son unilaterales, ¿sí? Entonces estamos hablando de un criterio propio, de algo interno que no se ha concretado o que hemos estado pensando, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando ya de manera muy particular, si se fijan, porque estamos hablando de una autonomía y una unilateralidad. En las religiosas, entonces, tenemos esta heteronomía
Sin embargo, también sigue siendo incoercible, es interna, puede llegar a ser externa, ¿sí? Concretarse en alguna acción. Tenemos que es bilateral, porque entonces ya no es una relación nada más unificada y autónoma, ya es una relación de una tradición, de una costumbre de más personas. Tenemos las sociales con estas características y estos criterios, que son heterónomas, incoercibles, similares a las religiosas, sin embargo, estas suelen ser externas todas, ¿sí? De manera muy general. Entonces, esa es la diferencia. Y las jurídicas, que esas son heterónomas, esas sí son coercibles, ¿sí? No hay forma de que puedan ser incoercibles, externas y bilaterales, ¿sí? ¿Por qué no hay forma de que puedan ser incoercibles? Bueno, porque a causa de que entonces no la cumpla por mi voluntad, yo sé que va a traer una consecuencia, ¿sí? Sé que va a traer entonces una sanción quizás, ¿sí? Entonces, por esta parte, pues son normas coercibles. ¿Se realizan o se realizan? ¿Sí? ¿Sí queda claro esta parte? Me gustaría poner un ejemplo en cuanto a esas 4 definiciones, a ver si estoy en lo correcto. ¿Sí? En cuanto a la moral, mi ética moral o familiar no me permite maltratar a mi vecino, un ejemplo, ¿no? Que me cae hasta la madre, perdón, pero sí. Y tampoco mi religión, porque soy católica. Entonces, hasta ahí yo tengo claro, nada más lo estoy pensando, ¿no? Que le voy a ir a hacer una maldad. Y socialmente sé que estoy en un régimen condominial y que sé que no tengo que respetar a mi vecino, ¿no? Pero si yo ya lo llevo a cabo, de decir, pues voy a llevar a cabo esa maldad, el poncharle las llantas, entonces yo ya voy a tener una consecuencia jurídica, que es daño a las cosas y por lo que se vaya a derivar de ahí, ¿no? Porque él obviamente no se va a quedar conforme, va a llegar y va a agredir también, ¿no? Entonces, ahí pueden aplicarse las 4 normas. No sé si está correcto. Sí, esas características y ese criterio generalmente va de la mano en las situaciones que se van derivando allá a lo mejor alguna acción jurídica, ¿sí? Porque precisamente está esta parte de la moral. ¿En qué casos probablemente no pudiera existir la moral, la religión? Bueno, hay casos de demencia, ¿sí? O casos donde, por ejemplo, se pierde esta visión de la realidad en la que es el momento, ¿sí? De defensa, y entonces probablemente ahí sí, bueno, se me fue la moral y se me fue la religión y se me fue todo, ¿sí? Porque era o a lo mejor mi vida o nada, ¿sí? Pero son casos muy particulares. Generalmente en cada uno de estos eventos jurídicos que llegan a suceder, en los que entramos en algún conflicto, pasamos por todo esto así en caminito, ¿sí? Primero la moral, qué sí estoy haciendo bien, qué no estoy haciendo bien, que también va, recordemos, con lo que vimos la clase anterior, a nuestro criterio, ¿sí? A final del día, es en base también a nuestro criterio esta parte de la moral, ¿sí? La religión. Ay, no, pero Dios me va a castigar, o otro santo, o a lo mejor, sí, dependiendo de la religión a la que pertenezcamos, entonces esta parte también entra dentro del pensamiento humano. Y ya entonces lo social y lo jurídico viene a hacer de manera voluntaria, ¿sí? ¿Qué tanto sí voy a hacer que de plano no estoy dispuesto a realizar, ¿sí? Pero sí va aunado de la mano cada una de estas normas y con estos criterios que estamos viendo aquí por uno, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Ninguna, maestra, todo bien. Bueno. Entonces, con cada uno de estos criterios ya más comprendidos, tenemos aquí los usos sociales precisamente en cuestión de estos criterios, ¿sí? Y ahí tenemos el derecho, la moral y los usos sociales, que fue similar a las diapositivas anteriores que estábamos viendo uno por uno.
Y tenemos los criterios de distinción precisamente frente a la moral, ¿sí? Tenemos aquí la unilateralidad de la moral o de las reglas éticas, ¿sí? Y aquí tenemos que es frente al sujeto que obliga, ¿sí? O más bien que en esta obligación autoriza para exigir el cumplimiento de esos deberes, ¿sí? ¿Cómo se puede reclamar ese cumplimiento o esa obligación moral? ¿Se puede reclamar? ¿No se puede reclamar? ¿A quién hay que reclamárselo? ¿Algún ejemplo? Ay, maestra, pues jurídicamente no se puede reclamar la cuestión moral. O sea, jurídicamente, pues imagínense, es como si no sigo algún ordenamiento, bueno, algún mandamiento, vamos, de la ley de Dios, pues no me lo puede reclamar nadie, ¿no? ¿Sí? Es de manera entonces muy interna, ¿sí? Porque precisamente no existe esta posibilidad de reclamarlo. Sin embargo, si en esos mandamientos donde existe, por ejemplo, el no matarás, ¿sí? Jurídicamente, entonces ya estoy hablando de otro término y de otro tema, ¿sí? Pero moralmente no puede existir un reclamo o no puede exigirse el cumplimiento a lo mejor de ese deber que él tiene como miembro de esa iglesia o de ese grupo perteneciente con esas tradiciones y esas costumbres, ¿sí? Tenemos la bilateralidad del derecho y entonces las normas jurídicas ahora sí que imponen deberes correlativos de facultades y conceden derechos de estas obligaciones propiamente, ¿sí? Que es similar a lo que ya habíamos visto en las diapositivas anteriores, nada más que aquí ya acuérdense que le estamos dando un enfoque en cuanto al derecho y la moral, ¿sí? La interioridad de la moral, ¿sí? Igual, respecto al término, es similar al concepto anterior, nada más aquí estamos hablando propiamente de la moral y estamos con la organización entonces exterior de esa moral, ¿sí? Dice aquí, en cuestiones morales nos queda claro que no hay legislación externa, toda ética tiene que ser individual, ¿sí? No hay una ética social en contraposición del individuo. Recordemos que tenemos derechos humanos, entonces en esta parte de estos criterios, pues nos queda muy claro que la interioridad es fundamental para que se lleve a cabo también esa organización. La exterioridad del derecho, donde entonces ahí sí atendemos actos externos, ¿sí? Lo que ya se llevó a cabo, lo que ya se realizó, y entonces posee esa trascendencia para poder generar otra consecuencia, ¿sí? Pero al final del día, si es meramente moral, pues nos quedamos en las mismas, ¿sí? No hay una forma de que nosotros reclamemos a lo mejor esa acción, ¿sí? A menos de que esté afectando, perjudicando ya a terceros, ¿sí? Tenemos la autonomía de esa moral, que ya hablábamos de la autonomía también anteriormente, y aquí está entonces ese reconocimiento espontáneo, el cómo tiene la voluntad esa persona de realizar o de acatar esas normas, y entonces el significado que le vamos a dar a esa autonomía moral, ¿sí? Que acuérdense que seguimos dirigiéndonos del lado de la voluntad, ¿sí? La heteronomía, también que ya mencionábamos, similar a lo que estábamos poniendo de ejemplo con la cuestión de la comisión de algún delito respecto al ejemplo que mencionaban de los vecinos. Y entonces tenemos aquí también la determinación normativa que se genera a partir de esa heteronomía. La incoercibilidad, ¿sí? Que también ya lo mencionamos. Nada más acuérdense que aquí pues le estamos dando el enfoque hacia la moral, ¿sí? La coercibilidad del derecho, que si es a fuerzas, que no es a fuerzas, ¿sí? Que si se debe cumplir, que debe de ser de manera espontánea, ¿sí? O de manera obligatoria, más bien. Y entonces tenemos todos esos usos sociales, ¿sí?
todas esas normas que se van generando a partir entonces de estos criterios. Y tenemos aquí que las normas son precisamente con un origen consuetudinario y una estructura unilateral, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, las normas que van desglosadas dentro de la cortesía, exigencias de etiquetas, protocolos, que a final del día vienen a ser coercibles o incoercibles. Pues son incoercibles. Son incoercibles porque al final del día cada quien va a comer como quiere, va a vestir como quiere, ¿sí? Entonces aquí ese deber hacer pues ya es de manera muy particular, ¿sí? Y tenemos aquí uno de los autores de estas teorías donde precisamente nos menciona esos usos sociales dentro del derecho con estos tres elementos, ¿sí? Un carácter social, una exterioridad y una heteronomía, lo que mencionábamos anteriormente, ¿sí? ¿Qué tanto entonces las costumbres y las tradiciones nos permiten de verdad hacer lo que nosotros estamos eligiendo realizar? ¿Sí? Y tenemos aquí las sanciones y la finalidad con la que se distinguen estos usos, ¿sí? Porque recordemos que el cumplimiento forzado, entonces tiene una finalidad, ¿sí? Tiene una consecuencia, tiene una sanción. Entonces, respecto a esto, ¿qué naturaleza puede llegar a tener en esa finalidad? ¿Sí? ¿Qué tan moral es o qué tan de derecho o qué tan jurídico precisamente es esta parte? ¿Sí? Entonces, nosotros desglosando precisamente esas normas, es que corresponde precisamente al tema de hoy, que todas son sus características, pues nada más es aunar en esta parte de qué papel juega dentro de la moral, ¿sí? ¿Cuál es la importancia y la relevancia precisamente en esa moral? Creo yo que, por ejemplo, estos criterios y estas características quedan muy claras respecto al papel que juega dentro del derecho y de la moral y no hay mayor problema. Entonces, por esta razón, pues no vamos a elaborar actividad, pero sí me gustaría que continuaran pues con la lectura respecto a este tema para poder iniciar precisamente en las divisiones de las ramas del derecho y todo lo que vamos a venir viendo respecto a esto, que nos vamos a enfocar precisamente en estas, casi en estos criterios, ¿sí? ¿Cuáles pertenecen al derecho público? ¿Cuáles pertenecen al derecho privado? ¿Sí? ¿Qué tanto son parte del derecho? Entonces, ese sería como el objetivo principal de estos criterios, ¿sí? ¿Me ibas a decir algo, Gina? Perdón, sí. Comentaban dos filósofos que a mí en lo particular me gustan. Immanuel Kant se me hace un poco aburrido, pero es parte de lo que habla de lo de la moral, ¿no? Y Aristóteles me gusta su filosofía que mencionan los dos, que dice, obra solo de forma que puedas desear que la máxima de tu acción se convierta en una ley universal. Entonces, con eso que quiero aterrizar, que conforme tú actúes en la sociedad es como tú es como te van a etiquetar, como va a ser tu forma de dirigirte hacia los demás, ¿no? Se me ocurre ese significado, ¿no? Que conforme a tu actuar es como vas a relacionarte, tu actuar interno, ¿no? Tus valores, tus principios. Ponemos, ¿cuántos abogados hay marrulleros y corruptos? Y en todo su actuar de su carrera se van a seguir conduciendo. Sí, así es. Sí, Pero ¿cuántos abogados hay muy éticos y que no permiten ciertas, y más ahorita con esa situación de la pandemia, ¿no? Que todo se basa en dádivas, desafortunadamente. Sí, se generó todavía más esta parte precisamente de la corrupción. No nos vayamos tan lejos con los ejemplos de las citas y de todo
cómo iba caminando y cómo se iba viendo. Entonces sí, es más bien esta parte interna. Y es precisamente el objetivo principal, entonces, de tener estas materias y de estarnos preparando constantemente en el recordatorio de cómo vamos a llevar a cabo allá afuera toda esa regulación, ¿sí? Todo ese orden que nosotros estamos pidiendo y en el que nosotros nos estamos desenvolviendo. Pero sí es meramente particular, así como lo menciona Gina, es meramente particular, porque a final del día es los criterios que yo tenga bajo esa ética, bajo esa moral y también parte de ese profesionalismo, ¿sí? ¿Qué tan profesional puedo llegar a ser o qué tan corrupto puedo llegar a ser, ¿sí? Entonces, en esta parte, pues sí es como la importancia principal y por eso esta materia a mí me gusta mucho por eso mismo, porque esta introducción al estudio del derecho nos permite entonces también ahondar en esos temas, no nada más en lo técnico como tal, ¿no? Sino también conocer desde qué punto está siendo regulado también el sistema, quiénes estamos participando en él, de qué manera estamos participando en él, ¿sí? ¿Cómo funcionaría el país entero si nosotros siguiéramos al pie de la letra lo que está escrito, ¿sí? Entonces, imagínense, leía hace poco que una de las mejores constituciones, de las mejores estructuradas es la de México. Entonces, imagínense si de verdad se siguiera al pie de la letra y no tuviéramos esta clase de situaciones, ¿sí? Entonces, sí, como a manera de conclusión, pues sí sería nada más esa parte. Nosotros continuaríamos la siguiente clase ya ahora sí con las ramas del derecho y todas las divisiones que esta contiene. No sé si tengan alguna duda, alguna otra pregunta, alguna opinión. Sí, Miss, esto que está publicando usted, ¿lo va a compartir con nosotros o nada más hay que hacer anotaciones? Yo no tengo problema en compartirles el material, puedo compartirles el material, se los dejo ahí en Classroom, en la sección del pizarrón. Y la clase, como les decía, tuve problemitas para ponerla de manera pública. Espero que con no tener problemas y corregir el video anterior y para que quede ya y ustedes puedan verlo en el momento que ustedes lo deseen. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra duda antes de que se nos acabe el tiempo. Subimos por ahí la tarea. Está bien. Va a volver a dejar más tarea. ¿Cuándo las califica o nada más es como inquietud, ¿eh? Sí. Las tareas generalmente así, por ejemplo, que las dejamos de domingo a domingo, perdón, las voy a estar revisando, por ejemplo, hoy, ¿sí? O sea, propiamente hoy que iniciamos con otra actividad. En caso de que, por ejemplo, como hoy que no va a haber actividad precisamente porque es un tema cortito y que se nos facilita un poquito más digerible, no hay ningún problema, ¿sí? Las actividades son meramente también para yo tener el control de su evaluación, porque por esta parte de que no va a haber exámenes por el cuestión del tiempo, ¿sí? Pero sí las voy a estar revisando, checando, poniéndole sus observaciones, pero en el transcurso del día de hoy, ¿vale? Gracias, profesora. Gracias, maestra. No hay de qué, chicos. Entonces, si no hay ninguna otra duda, ninguna otra pregunta, de mi parte sería todo y nos vemos el siguiente domingo, entonces ya ahora sí, con las divisiones y las ramas del derecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen domingo. Excelente. Hasta luego. Hasta luego, cuídense mucho.